Mi nombre es Roberto López. Pues bueno, como ya escucharon, soy psicólogo transpersonal y se han de preguntar qué tiene que ver la psicología, ¿no? Con el tema empresarial, pero pues mucho, porque como van ustedes a poder observar en este taller, pues van a identificar cómo el tema de las decisiones, de toma, toma correcta de decisiones, implica enormemente en los resultados que tiene nuestra empresa, ¿no? Y bueno, pues hoy no vengo a hablarles de formatos, ni procedimientos, ni de auditorías. Hoy vengo a hablarles del factor más ignorado en la Trinorma. Un factor que increíblemente no está en los documentos, ¿eh? Lamentablemente está en las personas. Y ese factor es el liderazgo. A lo mejor han escuchado hablar mucho sobre el liderazgo, ¿no? Desde cuando nos estábamos estudiando administración de empresas o nos educaban para entrar al trabajo. Pero aquí vamos a profundizar más allá. ¿Cómo se forma un líder? ¿Qué factores psicológicos son los que a veces nos llevan al éxito o a veces nos pueden obstaculizar? Y quiero empezar con una pregunta para todos ustedes. ¿Quién sostiene realmente un sistema de gestión? ¿Quién sostiene un sistema de gestión? ¿No? La respuesta pareciera que es obvia, pero pocas veces lo llegamos a reconocer. Y aquí les va una verdad muy dolorosa, que puede ser que sientan, no sé, espero que no se sienta nadie atacado, ¿no? La calidad del liderazgo determina la calidad del sistema. Esta frase, la calidad del liderazgo determina la calidad del sistema. ¿A qué vamos con esto? Vamos a entrar en lo que casi nadie dice en público, que casi no se reconoce, pero que se siente muy en privado, ¿sí? El dolor, hablemos del líder empresarial actual. ¿Cómo es ese líder actualmente? ¿Qué nos lleva? ¿Qué nos exige hoy en día el mercado? ¿Qué está pasando realmente con el líder? Les voy a decir algo muy incómodo, ¿eh? Aquí posiblemente van a escuchar algunas cosas que van a decir, ay, esto lo sabía, pero no lo quería reconocer. El liderazgo hoy en día está cansado por tantas exigencias, por tanta bomberazo, por tanta prisa por la que vivimos. Y cuando el líder está cansado, ¿qué hace inconscientemente? ¿Qué es lo que hace un líder cuando está cansado? Pues controla más. Delegar se le vuelve difícil por temas de desconfianza. El tono de sus órdenes puede subir y cómo afecta para su equipo de trabajo. Obviamente al hacer esto, la escucha de nuestro equipo de trabajo baja. O sea, nosotros dejamos de escuchar a nuestro equipo de trabajo. ¿Y qué pasa ahí? Nos vamos aislando en una soledad. Y esto tiene repercusiones. ¿Les resuena? ¿Les hace sentido lo que les estoy comentando? A lo mejor dentro de sus compañías no, pero en algún otro lugar que lo hayan visto, que puedan sentir que pasa esto. Pero este cansancio no solo desgasta a la persona, al líder, al encargado, rompe todo el sistema, a la estructura. ¿Por qué? Porque un líder saturado no puede sostener la cultura que la norma exige. Así es, el líder que está saturado no puede sostener toda la cultura organizacional de la norma, porque a veces queremos absorber todo y y puede ser sostenible un tiempo. Cuando estamos continuamente con una sobrecarga en todos estos ámbitos que les acabo de mencionar, el líder se puede quebrar, se puede sentir fastidiado, empieza a tomar decisiones tal vez equivocadas. Pero todo esto lo vamos a profundizar ahorita. Esto nada más es una breve introducción para que sepan de lo que vamos a estar hablando. Adelante. Sí, es correcto, Robert. Fíjate que aquí ya cuando estabas precisamente hablando, viene directamente la conexión con los sistemas de gestión. ¿En qué me refiero? Ustedes, algunos, seguramente aquí hay colegas, y la ISO no pide líderes inspiradores, ¿no? No pide alguien que esté caminando sobre las nubes. Exige compromiso demostrable con hechos verificables, ¿no?
Pero nosotros en auditorías, la realidad de la organización, pues cuenta otra historia, ¿no? Aquí directamente la cláusula 5.1, donde nos habla directamente el compromiso de la alta dirección, pues a veces solamente se aparece en las auditorías, ¿no? Ahí, y como se dice, eso se nota en esta auditoría, ¿no? Las políticas, a veces se comunican las políticas, están en los tableros pegados, pero realmente se viven en las decisiones. Eso es lo que nosotros buscamos siempre en las auditorías, ¿no? 5.3 nos habla también de los roles, las autoridades, ¿no? A veces hay responsabilidades ambiguas que generan, pues básicamente los vicios de poder, ¿no? A veces se conflictúan entre las áreas porque no están bien definidos los roles, las autoridades, y pues eso se vuelve a veces un cotorreo, ¿no? Aquí es donde realmente se rompe un sistema de gestión, no por falta de capacidad técnica, sino, como bien menciona, por la cultura y el comportamiento humano, ¿no? Entonces, es bien importante y quiero compartir un ejemplo. Hace 10 años, Robert, fíjate que la hizo cuando cambió a su versión a la versión 2015. Pues fíjate que antes era muy conocido el RD. El RD era un representadorías, él era el responsable, el que daba la cara, ¿no? Básicamente a las auditorías. Entonces, desde hace 10 años se dio cuenta precisamente de todo esto la hizo y precisamente cambian y eliminan ese rol. Y en la cláusula 5.1, por ejemplo, la norma exige ya directamente que la alta dirección asuma la responsabilidad. Aquí puedan ver, ahí les puse la cláusula de 5.1 donde realmente lo que les platicaba, ya no existe este representante, entonces esa responsabilidad llega directamente a la alta dirección, ¿no? Entonces, hay un caso muy conocido ahí en la industria Kodak, seguramente los colegas la ponemos mucho de ejemplo, y es el caso que pasó con la industria de la fotografía Kodak. Tenían muchísimos manuales, tenían el mercado cautivo. ¿Y qué pasó ahí? Al momento de estar, me imagino yo, al estar haciendo su, 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 su búsqueda por el contexto organizacional en la parte externa, en la parte interna, se les fue seguramente ahí de las manos la cámara digital. Venía tan fuerte toda esta parte de la automatización de la electrónica y Kodak, ¿qué hizo? A lo mejor hizo su análisis de precisamente de los factores externos, vio este cambio de la tecnología e hizo caso omiso. Entonces ya la historia por sí sola nos ha platicado que pues Kodak desafortunadamente desaparece del mercado. ¿Por qué? Porque todas las cámaras digitales se comieron a Kodak. Sony fue donde inició una gran parte de ahí, de ese robo del mercado. Y fue precisamente por eso, porque los líderes no pudieron realmente leer el contexto organizacional en el que se encontraban, no dieron esa nueva oportunidad y pues bueno, ahí podemos ver ahí un fracaso inminente en esa industria, ¿no? Ahí puse abajo unos tips para los auditores. A veces no es que estemos buscando, o yo les comento a muchos de los auditores, no busquemos la firma del director en el manual, en la política, ¿no? Directamente cuando estemos con ellos vamos a preguntarles sobre los resultados, sus KPI, sus indicadores, los que realmente ellos se han declarado como parte del objetivo y si ni siquiera los conocen, ahí les pongo hasta de memoria, pues ahí básicamente es empezar a sacar la lupita y empezar a ver muchísimo mejor cómo realmente la alta dirección ha empezado a permear el sistema. Y ahí es donde los compañeros auditores podemos empezar a realmente a lo mejor hasta jalarle la manita de puerco ahí a la alta dirección, ¿no? Entonces, es bien importante, Robert, y este es un ejemplo de cómo la norma directamente va y te responsabiliza hacia el liderazgo. Pues vamos a hablar de algo muy doloroso, ¿no? El costo oculto del liderazgo, de un mal liderazgo. ¿Qué pasa cuando el liderazgo no está funcionando? Precisamente acabamos de ver un ejemplo de magnitudes pues catastróficas, ¿no? Que por falta de poder adecuarse al mercado, en este caso, pues bueno, una empresa que en los años 80 pues era un monstruo, pues desapareció. Pero bueno, cuando el liderazgo no funciona correctamente, pasa algo silencioso, porque pasa dentro de la organización, pero es algo muy grave. La verdad deja de circular, es decir, la información, ¿no?
Pero ¿por qué? De qué sirve un sistema que no recibe la verdad? Porque como bien menciona Ricardo, solamente por buscar una firma, hacemos procesos para salir de ciertas auditorías, pero en realidad sabemos si nuestra organización está sana. Si la gente tiene miedo de reportar, ¿qué sucede? Si se maquillan los indicadores. No estoy diciendo que lo estén haciendo, ¿eh? Pero si esto sucediera dentro de su organización y no se enteraran, o si se minimizaran riesgos, ¿qué pasaría? La empresa se queda ciega. Y lo peor es que no es un problema técnico, como ya lo hemos platicado. La mayoría de las veces, y como ahorita se los voy a explicar, es un problema emocional y cultural. El sistema deja de estar vivo y se vuelve decorativo nada más, ¿eh? Eso es por llamarlo de una manera. Entonces, eso es un costo muy elevado. Bueno, pues aquí entra un teórico llamado Edgar Schein, quien fue un psicólogo empresarial nacido en Suiza, y él que nos dice que tal vez conozcan esta pequeña pirámide, que la cultura, él dice que la cultura son los supuestos que nadie cuestiona, pero que todos obedecen. ¿Qué significa esto? Pregúntense algo. ¿Qué supuestos no es no es de los que no están escritos gobiernan su empresa? Y a ver, les voy a mencionar algunos para ver si les hace sentido. No digas eso porque te lo cobran. Así se ha hecho aquí siempre. ¿Les suena esos de ahí en Radio Pasillo que luego se escucha? Mejor no reportes, no digas nada. Quédate en silencio. Aquí siempre ha funcionado así, ¿no? Entonces, una cosa es lo que se ve, lo visible, lo que declaramos que somos, pero lo que en realidad somos, ¿no? ¿Qué pasa? La cultura oculta, si está oculta, no cambia. Y esto es un tema psicológico. ¿Por qué? Porque las personas se van adecuando a una forma de ser de la empresa y la norma no cambia nada, solamente estaría escrita en papel, porque un sistema no puede ser más maduro que su cultura. Si las personas, el equipo de trabajo en sí, no tiene un buen liderazgo, lamentablemente se van adecuando a esos vicios ocultos. Y esto tiene un costo muy elevado, como se los había mencionado en la diapositiva anterior. Porque todo lo que no se ve, todo lo que se va guardando nada más abajo del tapete, al final va a crear un costo muy elevado e insostenible en el tiempo. Ujú. Y esto, bueno, pues es lo que este teórico menciona dentro de la cultura organizacional y si podrán ustedes observar, pues e imaginar sería un costo muy elevado poder sostener siempre esas como reglas no escritas y en lugar de que las personas y nuestros colaboradores vaya, pues estén motivados y rompan con ciertos patrones de conducta que mantengan vicio, siguen alimentando y fomentando estas prácticas. Creo que tocaste uno de los puntos más sensibles, el costo, yo diría costo elevadísimo, ni siquiera elevado, ¿no? Fíjate que ahí en la cláusula, precisamente en 5.1 de la ISO 45000, es bien puntual y muy padre. Dice que obliga a la alta dirección, fíjate, a proteger a los trabajadores de represalias al informar de incidentes, peligros, riesgos y oportunidades. Entonces, una cultura de miedo, como lo mencionaste en los puntos de arriba, como el silencio organizacional, el miedo a reportar, híjole, es un caso real de un costo gravísimo. Imagínate, 364 vidas en el incidente de Boeing. No sé si seguramente lo han escuchado, pero imagínense, les voy a platicar bien rápidamente el contexto. Esto nace cuando Boeing vende el Boeing, el famoso el 737 MAX. Ustedes saben que las aerolíneas, pues con todo esto de la demanda, etcétera, pues piden, ¿no? Y pidieron diferentes vuelos, Emirates, todo, aviones, perdón. Entonces,
Cuando se empieza a diseñar este avión, en que es 8.3, es una cláusula también muy importante que es diseño y desarrollo. Ahí lo que pasó es de que el sistema de aumento de las características de maniobra, es decir, el software del nuevo modelo, no hicieron las pruebas contundentes para realmente liberar correctamente ya el software, ¿no? Y la historia nos contó, por ejemplo, en octubre del 2018 se cayó el primer avión de una aerolínea ya por Indonesia, no sé si recuerdan, y 5 meses después, imagínense, en marzo del 2019 otro avión. Entre los dos aviones sumaron alrededor de 346 vidas. Imagínense el costo elevadísimo de este tipo de situaciones por el silencio de no poder, imagínense en el departamento de ingeniería y desarrollo que diga el ingeniero, saben que este software ahorita no puede ser liberado y hay un retraso para la entrega de los Boeing 737 MAX, imposible para Boeing, ¿no? Entonces, no se podían dar ese lujo, no podían reportar ese tipo de situaciones y pues bueno, ya, hay una situación muy, muy difícil, la verdad. ¿Cómo se puede auditar el miedo? A veces, si los reportes de incidencia son sospechosamente bajos, que digan cero, aquí no pasa nada, aquí no hay accidentes, híjole, ahí es cuando les digo a los auditores, lupa enorme, ¿no? O la otra, si el personal, cuando está uno en las auditorías, ahí directamente preguntándolo, miran al jefe, ¿no? Antes de responder la pregunta, pues ahí se puede denotar ese miedo, ¿no? Eso se nota en la auditoría. Entonces, algún tip para los auditores es precisamente ¿no? Que puedan estar muy atentos a ese tipo de comportamientos y sobre todo reforzar ese tipo de cláusula de liderazgo, ¿no? No puede haber precisamente ese tipo de coerción o maltrato porque un empleado, alguien de operación, reporta un incidente, un peligro, un riesgo, ¿no? Imagínate cuántas vidas hubieran podido salvarse con ahí en ingeniería y desarrollo hubieran detenido el software, ¿no? Y pues bueno, también decidí tomar este ejemplo porque hace también la semana pasada, pues pasó lo mismo en Airbus, se detectó que hubo una falla con el software, que unos rayos solares con una micra de movimiento, el avión tendió hacia abajo. Entonces llamaron a todos directamente a corregir ese software por pues ya casos, ¿no? Que han pasado en la... Entonces, Robert, este tema que tocas es muy, muy importante y concuerdo contigo, el costo es muy elevado. Y bueno, pues siguiendo con el tema psicológico, aquí quisiera yo citar a una académica estadounidense especialista en liderazgo, en trabajo en equipo, que actualmente pues ha escrito 7 libros, es muy laureada, ¿no? Dentro del ámbito empresarial, Amy Edmondson. Ella habla de la seguridad psicológica y déjenme decirles algo importante. Sin seguridad psicológica, ningún sistema funciona. ¿Por qué? Porque las empresas se construyen de personas que sienten, que respiran, que comen, que tienen un hogar. Entonces, si las personas tienen miedo, en primer lugar preguntarse por qué la gente tiene miedo. ¿Y qué pasa? Les voy a explicar algo dentro del ámbito clínico. ¿Qué pasa cuando un ser humano tiene miedo? Solamente hay tres opciones que suceden. Un ser humano cuando tiene miedo ataca, o huye, o se paraliza. Por lo regular, pues un empleado no va a atacar, tampoco va a huir, no se va a ir corriendo, pero se va a paralizar. Y si se paraliza, ¿qué va a pasar? No habla. Y si no habla, ¿qué va a pasar? No mejora. Y si no mejora, ¿qué pasa? No hay un ISO que aguante. ¿Por qué? Porque pues ahí solamente se va a sostener en papel. Y les quiero hacer una pregunta aquí para reflexionar. ¿Qué tan seguro es en su empresa decir la verdad? ¿Se lo han preguntado? ¿Tienen esa puerta abierta para el escalafón para que las personas puedan entrar y hablar a la alta dirección situaciones que estén sucediendo sin temor a represalias, sin temor a venganzas, a perder su trabajo? Decir la verdad, que puedan decir la verdad sin miedo.
¿no? Que puedan fomentar ese reporte de incidentes en donde no se busquen culpables, sino soluciones, porque obviamente somos seres humanos y los seres humanos cometemos errores, pero a veces está muy mal visto que una persona comete errores, ¿no? Se facilita la participación dentro de su organización para que las personas puedan expresarse. Hay confianza, hay apertura real dentro de su organización. Ujú. Sin seguridad psicológica, entonces, la mejora continua es imposible. Por eso se los digo. Es el factor que diferencia un sistema certificado de un sistema efectivo. ¿Qué es lo que están buscando? ¿Qué es lo que quiere ustedes? ¿Solamente certificar y ya? ¿O realmente quieren eficientar su organización? Y pues bueno, porque la empresa necesita un cambio constante, porque ya lo vimos ahorita con el ejemplo de Kodak. Si nos resistimos al cambio, ¿qué sucede? Hoy Kodak ya no existe, ¿no? Bueno, creo que volvió a resurgir, pero haciendo otras cosas muy pequeñas. Ya no es el monstruo que era de la fotografía, el líder. Y la trinorma implica cambio, ¿cierto? O estoy diciendo algo que no sea correcto. Si estoy diciendo algo que no sea correcto, por favor, apúntenme ahí en el chat, ¿eh? O Ricardo, adelante con toda la confianza de decir, no, Roberto, estás mal, aquí las cosas se tienen que quedar así, porque así siempre han funcionado y así van a funcionar para siempre. Y necesitamos cambio. ¿Y el cambio qué creen que necesita? Liderazgo, porque si no se dispersa, todas las personas tenemos diferentes puntos de vista y unos van a decir, no, es para la derecha, otros no, es para la izquierda. Y el líder debe de tener esa visión de decir, no, es por en medio, o es para atrás y agarramos impulso. Y aquí voy a citar a otro autor, John Cotter, que dice que sin la urgencia también, o sea, pero no una urgencia de aventar bomberazos, porque a veces estamos acostumbrados a resolver cómo van llegando los documentos, saca esto, saca el otro, no. Urgencia de solucionar a fondo, de raíz, el problema. ¿Por qué? Entender, ¿por qué me está llegando tantas urgencias? ¿No? Precisamente, ¿por qué diario tengo que resolver apagar fuegos? Hay algo que no se está haciendo bien, ¿no? También dice que sin visión, sin una visión, no podemos definir hacia dónde vamos, porque vamos perdidos, estamos perdidos sacando nada más la chamba del día a día, sin una visión clara, sin una comunicación eficiente, nada más eliminando obstáculos. Entonces, ahí nada más estamos trabajando para eliminar obstáculos y para sacar el día a día, ¿no? Entonces se tiene que consolidar esas mejoras. ¿Y cómo se puede hacer? Eficientando el liderazgo. La mayoría de los sistemas de gestión se caen, pero no por una mala técnica, sino por una mala gestión del cambio, por no adecuarnos a las exigencias del mercado, de lo que nos pide el día a día. Si no nos digita, hoy, por ejemplo, sabemos que si no tenemos una presencia digital, estamos fuera del mercado, ¿cierto? Y antes había mucha resistencia, por ejemplo, a tener redes sociales, a comprar inclusive, a hacer compras vía internet. El internet inclusive era una resistencia. ¿Recuerdan hace más de 20 años cómo algunas personas se resistían a tener un perfil público, a tener, inclusive hace 5 años, cuando llegó este cambio de vida que todos tuvimos dentro de la pandemia, todos nos tuvimos que adecuar, todos nos tuvimos que adecuar, las empresas, las que no pudieron adecuarse, hoy ya no existen lamentablemente, porque también no hay una visión. Eso es parte de la visión, ver a futuro qué obstáculos se pueden presentar. Obviamente que nadie sabía que iba a haber un evento de esta magnitud, pero cuando tenemos bien cimentado nuestra plataforma, nuestra organización, a las personas motivadas, con lealtad y fidelidad hacia la empresa, ¿qué sucede? Hay un compromiso. Y yo les pregunto, ¿tu cultura está preparada para cambiar o solo para aguantar? O sea, yo estoy aquí dejando unas preguntas que ahí quisiera que de verdad las apuntaran y sean honestos con ustedes, porque si no lo hacemos, pues va a haber.
O sea, va a haber este tema que a veces la resistencia nos causa conflicto. Y esto a nivel personal también. Cuando nos resistimos, tenemos más dolor. Cuando resistimos al cambio, esto a manera individual también sucede. Por eso les digo que esto, o sea, la organización, la empresa en sí, no es un ser humano, pero se conforma de seres humanos que tienen estas cualidades y estas características. Una persona que llega a trabajar a nuestra organización tiene problemas personales, familiares, de salud, económicos, y todo eso influye para los resultados de la compañía. Y a veces pensamos, cuando entras aquí, se te paga para que hagas esto. Y nos olvidamos que es un ser humano que tiene necesidades. Y es ahí donde empieza ese factor, donde tenemos que, obviamente, la empresa debe de tener sus propios objetivos. Y las personas que colaboren con nosotros, por supuesto que deben de estar entendidos de por qué están ahí y qué van a hacer. Pero para eso existe un liderazgo eficaz y eficiente. ¿Les hace sentido lo que les digo? ¿Les va haciendo sentido? Gracias, Roberto. Pues total sentido, ¿no? Fíjate que esas preguntas que ahorita estabas lanzando a toda la audiencia, a nosotros, realmente te hacen reflexionar porque concuerdo contigo. A lo mejor la empresa no es un humano, sin embargo, la cultura te permea, ¿no? Entonces, es muy bonita, por ejemplo, y muy platicada la cultura de Toyota en ese tipo de ámbitos donde, pues, esa parte asiática ha logrado permear al mexicano. Entran a la planta, como que se quitan su traje del papá, del esposo, etcétera, y entran a esa cultura de Toyota, ¿no? Entonces ahí es cuando siento como si se fusionara el espíritu de la organización con uno mismo y ahí es donde ocurren pues muchas cosas muy buenas como la mejora continua que también estabas mencionando y entonces es precisamente gracias a la cultura. Tuve una experiencia hace poco donde tuve la oportunidad de ir a una empresa que ya casi cumplía 90 años y en la parte de cuando yo les preguntaba de mejora, pues me dejaban con un sabor de boca que como que me hacía falta más mejora, porque había empleados, Robert, y audiencia de 30 de 25 años, ya en esa industria, y cuando le preguntabas por las mejoras, pues eran chiquitas. Y recordé que también tuve la oportunidad de ir a otra que ya seguramente ya cumplió 100 años y wow, la mejora era increíble. Tenían una cultura de mejora tipo Toyota, donde cuando tú estabas ahí y preguntabas sobre mejora, te sacaban que soles y un mundo de mejoras. Y ahí era totalmente el líder. El líder estaba bien involucrado en la mejora. Él quería la parte de innovación. Él nos comentaba en la auditoría, mira, les voy a ser bien sinceros. Cuando yo veo mi estado de resultados y veo que al final del año pude ganar un 15, un 11% sobre lo que es pues básicamente todo mi estado de resultados, me quedo con ese 11 o 15% anual por la gente, por la cultura que hemos desarrollado, ¿no? ¿Cuántas personas que al estar viendo las finanzas dicen, oye, pues me conviene más, mejor vendo, lo invierto y hasta gano más, ¿no? Entonces, todo tiene que ver con el líder. Y justo ya cuando estabas también mencionando acerca de los cambios, de la planificación de los cambios, viene 6.3, es una cláusula muy importante para nosotros y sobre todo para los líderes, como mencionabas, estos 8 pasos de Kotler, para mí podría ser una metodología perfecta para poder planificar estos cambios, ¿no? Antes de cualquier cambio, la norma nos pide que por favor, pues evalúe el propósito y las posibles consecuencias que ese cambio implica. También pide a los líderes que cuiden la integridad del sistema, ¿no? Que no se rompa la disponibilidad de recursos, es decir, pues que haya dinerito para ese cambio, ¿no? Y la D me encanta, que es la asignación clara de responsabilidades. Por experiencia propia te puedo decir que a veces cuando una organización cambia del papel a un ERP, pues van caminando en paralelo los dos procesos. Pero si falla en la clara responsabilidad de la transición,
En verdad, Robert, soy testigo de hasta 8 meses caminando en paralelo con papel y con un CRM, imagínate, un ERP, perdón. Entonces, Ujú. precisamente, ¿por qué no jalaba tan rápido? Pues no había una clara responsabilidad, pero sobre todo es muy importante que cuando das una responsabilidad, también des esa autoridad que necesita, ¿no? Unos tips para los auditores es, pregúntenle al operador, ¿qué pasa si en este momento tú paras la planta? ¿No? Pues enseguida puede decir, no tengo, yo no tengo esa autoridad. Bueno, ahí es cuando viene y no te han enseñado la parte de seguridad, el autocuidado, donde si tú ves un peligro puedes parar la planta. No, pero si la paro me regañan, ¿no? Entonces, desde esa parte de tan sensible a ser responsable, pero también con toda la autoridad darles esa oportunidad de poder decidir. Y pues, por ejemplo, ahí les puse ahí, ¿dónde falla el cambio, no? Las mayorías de las no conformidades que se han detectado en estos cambios es precisamente cuando se hacen esos cambios de infraestructura, como les platiqué este ejemplo del software, o inclusive también me ha tocado ver cómo cambian su línea de distribución, donde ellos antes distribuían su producto final y pues resulta que ya mejor meten a un tercero para que la distribución les sea mucho mejor. Y ese tipo de cambios son los que a veces los líderes les cuesta trabajo. Entonces, muy acertado, muchas gracias por estos 8 pasos y seguramente nos van a servir. Gracias. Gracias. Adelante. Miren, hace poco en México vivimos una desgracia que estoy seguro que todos recordamos porque es muy reciente. En agosto, septiembre, recordarán que a los que viven en Ciudad de México, por la calzada Ignacio Zaragoza, explotó una pipa de gas. Ustedes, obviamente, esas empresas, para que funcionen, deben de tener una certificación, una observación de los procedimientos. ¿Creen realmente que eso fue un accidente o que haya sido parte de, precisamente, consecuencia de algo de lo que ahorita les estoy platicando? No vamos a culpar a nadie, solamente no, ni vamos a entrar en debate, pero al parecer, o sea, eso no parece un accidente, ¿no? A lo mejor falta de hacer algo bien, por miedo a la y se va, para sacar la chamba, para no parar el proceso, para no parar ventas. Y no solamente fue una persona. Y digo, es muy lamentable una, pero todo lo que sucedió alrededor. Fue una desgracia de magnitud, o sea, ¿a cuántas personas les cambió la vida que sin deberla ni temerla les cambió la vida? Entonces es ahí donde hay que entrar a esa Mu- profundidad, porque muchas veces decimos, no pasa nada, no hay consecuencias, así lo echamos a salir de la bronca, ¿no? Y suceden cosas como estas, tan graves. Bueno, yo sé que aquí no todos venden gas, pero imagínense qué consecuencias puede tener dentro de su organización el no el no hacer las cosas correctamente por falta de visión, de liderazgo, por miedo es que si digo se van a enojar, es que no podemos parar, es que no podemos, es que no, es que aquí siempre ha sido así, ¿no? Entonces, esas son las preguntas que hay que hacerse. ¿Por qué? Porque la junta directiva, los socios, los inversionistas, o sea, entendemos que invierten su dinero para obtener ganancias. Eso lo sabemos, para eso existen las empresas. Pero si nosotros mismos nos obstaculizamos o solamente sacamos como decimos comúnmente, sacamos la chamba, no vamos a crecer. Y estoy seguro que ningún inversionista va a querer quedarse en donde está. Quiere crecer y para eso busca líderes. Y hoy en día el líder tiene que tener una calidez humana. Ahora ya les quiero hablar en este momento del factor humano del líder. El líder como ser humano, no como puesto.
Porque a veces nos ponemos esa máscara, no, no, yo soy el jefe, soy el gerente, soy el directivo y tengo que poder y tengo que ser rígido y tengo que ser temeroso y a veces hay que recordar que también el líder es un ser humano, que como persona, se los repito, siente, que carga, que se presiona. ¿Qué pasa cuando el líder no se regula emocionalmente? Y aquí es a donde ya quiero entrar, a temas psicológicos. ¿Alguna vez alguno de ustedes se ha sentido así con lo que les estoy platicando? ¿Se han sentido así dentro de su organización? ¿Vulnerables? ¿Obstaculizados? ¿Que ya no pueden con la chamba? ¿Amados? ¿Que tienen estrés? ¿Que no pueden dormir? ¿Que no pueden con problemas digestivos? O sea, la somaticidad del trabajo. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa cuando entonces estamos así como líderes? La comunicación se vuelve muy dura dentro de nuestra empresa. Ya cuando lideramos, delegamos, dirigimos, las personas lo, lo- no lo dejan de hacer, pero lo podrían hacer mejor. El equipo se contrae y la creatividad se empieza a apagar, porque un líder no llega a la cima solo, tiene que conformarse de un equipo de trabajo que lo impulse, que lo lleve, ¿cierto? Pero cuando el líder se regula, el- la cultura cambia, porque si el líder está mal, es una organización, un sistema. Los demás, la estructura de trabajo que lo sostiene, va a estar mal. Y solamente van a sacar, como decía ahorita Ricardo, para la auditoría. Venga, vamos a darlo todo, ¿no? Todos trabajando, corriendo como hormiguitas. Ya salió la auditoría, wow, bravo. Pero eso tiene un beneficio realmente económico, sostenible. Y entonces es aquí donde se aplican técnicas de regulación emocional. Se las voy a platicar. El mindfulness, no son técnicas esotéricas, no son técnicas holísticas, no es nada, brujerías ni nada de eso, ¿eh? O sea, son cosas que hoy en día ya están demostradas que funcionan y funcionan bien. El mindfulness no es otra cosa más que estar en el aquí y ahora, en el presente. ¿Les suena, no? El aquí y ahora. Pareciera que van a decir, híjole, ya va a empezar a hablar de cosas medio raras este psicólogo. Pero recuerden que estamos hablando del ser humano. Entonces, cuando nosotros los regulamos y estamos presentes, estamos atendiendo los problemas del día con una visión clara. Lo que ya hemos hablado, para poder gestionar toda la cultura organizacional que nos exige la trinorma, ¿sí? Es gestionar el estrés que sí o sí nos va a dar el trabajo. O sea, no, eso no lo vamos a eliminar por arte de magia. Siempre va a haber estrés, carga de trabajo, siempre. Pero ¿cómo lo vamos ahora a resolver con una visión más clara? Se puede para tomar mejores decisiones. Y esto se los voy a explicar en un minuto. Cuando el ser humano empieza a tener estrés o miedo, como del que hablábamos hace rato y que tiene estas tres opciones, a nivel fisiológico empiezan unos cambios estructurales dentro de nuestro cerebro. Nuestra corteza prefrontal, que son estas partes que tenemos aquí enfrente, son las partes ejecutivas, las que nos permiten decidir, tomar decisiones, ver a futuro, recordar el pasado, decir sí, decir no. Pero cuando tenemos estrés se obstaculizan. Hay unas sustancias que se llaman cortisol y noradrenalina, que son muy tóxicas también para el ser humano, por cierto. Y cuando estamos sosteniendo estas sustancias por largos periodos de tiempo, nuestro sistema nervioso central se debilita. Y es por eso que a veces llegamos a casas cansados, fastidiados, y nos llevamos la chamba a casa. Y entonces llegamos a casa, ¿cómo te fue? Ay, bien, no quiero saber nada, no me hables. Los hijos están jugando en la casa y ya callen esos chamacos. Llegué de malas, ¿no? Digo, no, yo no estoy diciendo que a lo mejor lo han visto por ahí, ¿no? No estoy diciendo que ustedes. Entonces,
Por eso pasa, porque nuestra corteza prefrontal se obstaculiza con estas sustancias y sostenido en el tiempo crea problemas digestivos, de sueño y de todo tipo, ¿eh? Y sociales también. Entonces dejamos de tener una otra, perdón, bueno, hasta aquí el tema de cómo nos afecta el, el estrés a nivel fisiológico. La escucha activa, ¿cómo también se puede mejorar? ¿No? Porque qué mejor que nuestros colaboradores puedan sentirse seguros de acercarse a nosotros y saber que tiene un líder que los escucha, que sabe escuchar. ¿Por qué? Porque tiene tranquilidad, porque tiene esa eficiencia, porque sabe gestionar esas cargas de trabajo, porque sabe gestionar el estrés. Entonces puede escuchar, puede tener esta apertura. Y si el líder escucha a su equipo de trabajo son los ojos y los oídos del líder. El líder no puede ser omnipresente ni omnipotente. Necesita sí o sí a su equipo de trabajo. ¿A quién no le gustaría tener un equipo de trabajo sano, alegre, que empático, que trabaje, que tenga confianza, que cuando ustedes inclusive tengan un problema personal, ellos digan, va jefe, yo le entro, voy contigo. Y si ya lo tienen, felicidades, pero se puede sostener y se puede mejorar. No dudo de que aquí muchos de los que están esta tarde con nosotros lo estén haciendo, pero se puede hacer más, se puede lograr más, porque muchos líderes nacen, otros se hacen. Y el líder que nace conoce estas reglas que no están escritas, que no vienen en los libros de administración de empresas, de cons. No, esto ya lo trae uno en la sangre, ¿sí? Otro de los factores que se pueden ayudar para mejorar el autocuidado y los límites. ¿Cómo me autocuido? A veces estoy muy estresado, dame otro cigarro, vámonos a echar unas copas porque, para bajar el estrés. Y esto solamente es un parchecito que nos vamos poniendo. ¿A quién no le gustaría sentirse bien por dentro y por fuera? Yo le he hecho esta pregunta a muchos de mis pacientes, me dicen, no, yo sí me quiero sentir bien. A nadie le gusta sentirse mal, pero no sé por qué lo hago. Es una respuesta automática. Pásame un cigarro, uno tras otro. Me empiezo a desvirtuar de mis responsabilidades, a veces con sustancias, ¿no? Para poder, café en exceso. No duermo, estoy lleno de cafeína. Y no estoy diciendo que sea malo el café o que sea malo el cigarro, pero a veces el estrés nos lleva a exagerar en nuestro consumo. La comida inclusive. ¿Por qué comemos en exceso? ¿O por qué no comemos? No, es que tuve mucha chamba. No pude ni salir a comer. Felicidades. Qué bueno. ¿Y tu sistema digestivo, tu sistema nervioso central, cómo va a estar? ¿Lo vas a poder sostener en el tiempo? Para cuando estés enfermo, ¿qué crees que te va a pasar? Te vas a ausentar 3, 4 días y ¿qué crees que toda esa chamba que hoy sacaste se te va a acumular 10 veces más? ¿No? Digo, si creen que les estoy diciendo cosas irreales, por favor ahí en el chat, no es cierto, Roberto, estás diciendo puras tonterías, ¿eh? Con confianza, ahí. Yo no como 3 días y mira, yo estoy bien, Nacha, todos los días y tomo buenas decisiones y mi equipo me sigue y yo nunca me enojo. Si ustedes se sienten, adelante, o sea, si ustedes creen que yo les estoy diciendo cosas que no suceden, por favor. Y bueno, pues el trabajo con esas creencias, identificarte y transformar esos patrones limitantes, porque a veces decimos, ya hasta aquí, yo ya no puedo, ¿no? Trabajo con creencias limitantes. ¿Por qué? Porque a veces el acortar nuestra visión ya no nos da para tener creatividad. Y entonces a veces decimos, cuando nos piden, oye, ¿crees que podamos expandirnos a otra ciudad, a otro país? No, no se puede, está muy cañón, está muy difícil. No se puede, no se puede. Ahorita no se puede. Creencias limitantes, ¿no? Es que hoy vine aquí para hacer esto, para poder entrar al mercado por aquí, por allá, a través de una página web, a través de otros canales de distribución. No, no se puede, ahorita no se puede. Como estamos, estamos bien, ¿no? Y entonces esto es lo que se trabaja. También tener un propósito y una visión. ¿Para qué? Para llevar a la empresa a otro nivel.
Y para eso se necesitan líderes con todas las características que les acabo de mencionar. Oye, Roberto, ok, suena muy bonito. ¿Y qué? ¿Pero qué? ¿Cómo? ¿Cómo lo hacemos? ¿O qué? ¿De qué se trata, no? Ahorita lo que les mencioné son síntomas. Y a lo mejor algunos se sienten identificados con unas cosas, otros con otras, o con nada, no lo sé. Pero esto es el síntoma, ¿no? Lo que les presenté hoy es la radiografía de lo que yo escucho dentro de las organizaciones. Lo que a mí me dicen, porque yo no entro como auditor, yo más bien entro en la parte humana siempre. ¿Qué pasa aquí? ¿Por qué no pudiste con esta situación? ¿Por qué reaccionaste de esta manera? Y entonces, a raíz de todo esto que escucho, puedo ver que hay miedo, ¿no? Hay falta de motivación, inclusive con la alta directiva. Es que ya estoy harto, ya estoy fastidiado, ya no sé cómo hacerlo. Ya, o sea, sé que tengo las capacidades porque lo sé, pero estoy cooptado, estoy ya tanta carga de trabajo me está limitando, inclusive a disfrutar mi vida personal. Entonces, esto es una radiografía de lo que yo escucho. Es el por qué. Y en un taller completo que tenemos en Napser, es el cómo. Esta parte que les acabo de mencionar, el mindfulness, la escucha activa, ¿cómo podemos mejorarla? ¿Cómo podemos alcanzar ese nivel que sigue, no solo para sacar la chamba del día a día, sino para eficientar y mejorar en una mejora continua, que es también algo que nos exige la norma? Mejora continua. Y no solo a nivel empresarial, sino que ¿quién hace la empresa? Las personas. Entonces es algo que te llevas tú, para ti es un conocimiento, crecimiento que te llevas tú, porque no es algo que se queda dentro de la organización. El día que tú sepas regular tus emociones, sepas tener una escucha activa, te va a servir dentro y fuera de tu empresa, dentro y fuera de la organización, con tus amigos, con tu familia, disfrutar la vida plenamente dentro y fuera de la empresa. Quiero cerrar con esta reflexión. Ah, el verdadero problema de un sistema, y lo he visto, no está en los procesos, ¿eh? Así como te decía Ricardo, ahí no están los problemas. El auditor observa y ve que en papel todo está bonito, pregunta, hace sus observaciones. Ahí no está la bronca. Está en la forma en que los líderes lo encarnan. Como decía, a veces preguntan y voltean a ver al jefe así como, "Ay, híjole, es que si digo algo me van a regañar", ¿no? El, está, el verdadero problema está en la forma que los líderes encarnan los procedimientos. Es ahí donde nos va a doler. Yo he estado en esos cargos y duele aceptar que el del problema muchas veces soy yo, que no delegué, que no di una buena instrucción, que maltraté, que exploté, que me bloqueé. Y nos duele en el ego, nos duele mucho aceptarlo, pero cuando lo aceptamos hacemos un cambio radical. Y como se los repito, dentro y fuera de la organización, porque esto me lo llevo también a mi casa. Yo me siento bien y estoy bien aquí y con mi familia, porque ¿qué es más importante? Pregúntatelo tú. ¿Ser el directivo, el gerente, el líder? ¿O ser papá, ser esposo, ser hijo? Esa es una pregunta que solo tú vas a poder responder. Y entonces, si el liderazgo cambia, todo cambia. Y con esto los dejo. Gracias por su tiempo, su atención y por la disposición de mirar la parte humana de la norma. Esta es la parte humana de la norma. Les deseo un liderazgo claro, presente y profundamente consciente.